buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a estas charlas que vamos a tener o conversaciones con ustedes. Se inicia el día de hoy, 3 de junio, con relación a, en general, la garantía mobiliaria, régimen unitario de garantía mobiliaria. Su antecedente más próximo es el tema de la prenda. También a lo largo de las siguientes sesiones, que son aproximadamente 6, se va a desarrollar de manera general los diversos alcances que se encuentran en el decreto legislativo 1400 y su reglamento, teniendo en consideración que a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se le dio el encargo de administrar, además de desarrollar el sistema informativo de garantías mobiliarias. Recordemos una plataforma que ha entrado en funcionamiento a partir del 3 de marzo de este año, de la mano con el nuevo régimen de garantía mobiliaria, denominado por el propio decreto legislativo un régimen unitario, que más adelante vamos a poder comentarles los alcances para poder entender la idea de un régimen de garantías que pueda comprender todos los tipos de bienes muebles como regla general para sirvan de financiamiento al crédito. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este tema vinculado a lo que me toca en esta oportunidad sobre el régimen de garantías mobiliarias. Para tal efecto y tal finalidad, ok, le vamos a hablar sobre la prenda como antecedente próximo, la garantía mobiliaria y el régimen unitario de garantía mobiliaria. Una mirada general que debemos tener presente es cómo estamos hoy día de hoy en la actualidad. Desde el 3 de marzo de este año que ha entrado en funcionamiento la plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias, a la actualidad se han registrado más de 40.984 avisos electrónicos de constitución de garantías mobiliarias. Y no solamente garantías mobiliarias como las conocemos, también sus equivalentes funcionales que los mencionaremos más adelante. 4.242 avisos electrónicos de cancelaciones, así como 1.196 avisos electrónicos sobre modificaciones de garantías ya registradas. Como pueden apreciar, desde ya el comienzo de los primeros días de marzo de este año hasta la fecha, ya estamos en el mes de junio, aproximadamente 3 meses, el uso de la plataforma ha ido incorporándose por parte de los acreedores garantizados de manera gradual y ha permitido poder a la fecha tener esta cantidad de avisos electrónicos incorporados por los acreedores garantizados de manera directa a través de la suscripción en la plataforma con su firma digital y de esta manera a poder estar identificados con la firma digital, incorporar los avisos electrónicos para dar la publicidad a las garantías. Para este marco normativo que lo encontramos en el Decreto Legislativo 1400 y su reglamento, tiene como punto o base para efectos de entender el régimen de la garantía mobiliaria, el régimen unitario de la garantía mobiliaria, eh, como forma parte de las políticas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo cual la podemos, más allá de las exposiciones de motivos, podemos resumirlo en dos documentos o instrumentos que pueden servirnos para entender cuál es el problema que se está atacando y la medida de solución, que es este régimen de garantías mobiliarias. Podemos, el primer instrumento a tener en consideración como sustento de las políticas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas para atender de manera de facilitar y propiciar el financiamiento del crédito a las pequeñas empresas y microempresas, lo encontramos en el documento denominado Facilitando el acceso del crédito mediante un sistema eficaz de garantías reales. Este documento es del año 2001 y fue el instrumento que sirvió de sustento para el régimen de garantías mobiliarias que se emitió a través de la ley 28.677, que tuvo una vigencia desde el año 2006 hasta el 2 de marzo de este año 2025. Entonces, y el segundo instrumento que nos puede ayudar también a comprender cuáles son las políticas públicas que dan generando
la posibilidad de establecer reglas para propiciar y facilitar el financiamiento, encontramos a través de el Perú Diagnóstico y Recomendaciones de Mejoras para el Sistema de Garantías Mobiliarias del año 2009. Em, digamos que en resumen podríamos decir que mientras el instrumento denominado facilitando el acceso al crédito nos permite comprender el escenario por el cual se adoptó la política pública de tener en esa oportunidad una nueva ley de garantías mobiliarias en el año 2006. A su vez, el instrumento denominado Perú, Diagnóstico y Recomendaciones de Mejoras para el Sistema de Garantías Mobiliarias del año 2009, también nos puede servir como elemento a conocer respecto a los problemas que se habrían presentado y se habrían detectado y diagnosticado a efectos de poder tener esta nueva regulación que encontramos en el Decreto Legislativo 1400 y su reglamento. Queda decir también que entre la Ley de Garantía Mobiliaria del año 2006, la Ley 28.677, y este régimen unitario de garantía mobiliaria con el Decreto Legislativo 1400, constituye dentro del desarrollo del régimen de garantías mobiliarias, un paso adicional al que se había generado en su oportunidad en el 2006. Dicho en otras palabras, lo que no prosperó dentro de los cambios y dentro de las propuestas para la Ley de Garantías Mobiliarias en el año 2006, ahora, hoy en el año 2025, con la vigencia del decreto legislativo 1400, se ha dado esos pasos que no se dieron en el año 2006. Entonces, viendo en retrospectiva, hay que considerar, en primer lugar, dentro de este camino de desarrollo sobre el régimen de garantías mobiliarias, tener en consideración nuestro antecedente próximo que les hacía referencia, la prenda, que estaba regulada en diversas leyes especiales y naturalmente también en el Código Civil de 1984, ya tenía ciertas dificultades o problemas en su operatividad que fueron resaltadas en este instrumento denominado facilitando el acceso al crédito mediante un sistema eficaz y en el cual podemos resumir, se trataba de diversas garantías o prendas que se otorgaban sobre bienes muebles que estaban delimitados para bienes específicos y que tuviera una ley de creación para efectos de que estos bienes puedan ser registrados y de esa manera conservar el uso por parte del deudor para su explotación y pago del crédito o del financiamiento recibido. Entonces, si tenemos una garantía prendaria que tradicionalmente implicaba la disposición del deudor para entregárselo al acreedor o un tercero el bien mueble y de esa manera constituirse la garantía mobiliaria, tenía el inconveniente práctico y comercial de que impedía que el propio deudor pudiera, a través del uso y explotación de ese bien mueble, le pueda servir para cumplir con el pago del crédito o del financiamiento recibido por el acreedor. Estas situaciones trataron de ser superadas con leyes especiales que permitieran sustituir la entrega física del bien mueble del deudor hacia el acreedor, sustituirlas a través de un registro que permitiera con el registro obtener la publicidad necesaria y, en segundo lugar, diera la posibilidad que el deudor usara y explotara el bien mueble para el pago del crédito o el financiamiento recibido. Las limitantes eran que se trataban de leyes especiales, requerías que se promoviera una ley específica para una actividad determinada y no se tenían reglas generales para efecto de poder obtener un financiamiento con un marco legal general para efectos de que cualquier bien mueble pudiera servir como garantía sin necesidad de ser entregado al acreedor para efectos de constituir, en este caso, la garantía prendaria. Estos parámetros y limitaciones que tenía el régimen de las garantías prendarias fueron las razones por las cuales se promovió la ley 28.677 a fin de superar esta legislación antigua y poder entrar dentro de los parámetros modernos y contemporáneos de los regímenes de garantías mobiliarias que estaban también dentro de los esquemas de trabajo de las leyes, el soft law a través de la ley interamericana
de garantías mobiliarias o las leyes modelo, que también promovían que los estados pudieran adoptar en sus legislaciones nacionales estas nuevas regulaciones modernas y contemporáneas que pudieran facilitar y promover el financiamiento dentro del el comercio. Entonces, vemos que pasamos de un tema de garantía prendaria con las leyes especiales y el Código Civil hacia una garantía mobiliaria con la Ley 28.677, en la cual sí reconocía la posibilidad que esta garantía mobiliaria se pudiera registrar a través de dos ámbitos, sea en el registro mobiliario de contratos para los bienes que no tienen registro de propiedad y la otra opción que se pudiera registrar la garantía mobiliaria en los registros jurídicos de bienes, por ejemplo, el registro de propiedad vehicular o el registro público de aeronaves, para casos de bienes muebles que tienen un registro de propiedad o de titularidad a cargo. Naturalmente, de esta manera se buscaba tener una sola regulación que permitiera a un bien mueble poder darle la publicidad a través del registro, a través de estas dos modalidades o el registro mobiliario de contratos para los casos de bienes muebles que no tienen un registro de propiedad y para los casos muy concretos de los registros de, para poner el ejemplo, propiedad vehicular o público de aeronaves, que se pueda registrar esta garantía mobiliaria en dicho registro específico. Estamos hablando ya ahora en el marco de la Ley de Garantías del año 2006, la Ley 28.677. Una particularidad adicional la encontramos en el hecho que para la ley 28.677 se estableció que toda referencia o indicación a la prenda en otras legislaciones se debe entender para la garantía mobiliaria, con lo cual se dio un paso natural o común de entender que lo que antes llamábamos prenda, por mandato de la ley 28.677 debemos entenderlo a la garantía mobiliaria, con lo cual hacíamos una comparación o un símil. Lo que antes era la garantía prendaria, hoy la vamos a denominar garantía mobiliaria, que va a permitir otorgar diversos bienes muebles como objeto de la garantía, además de poder tener estos dos grandes grupos de registros como componentes, elementos de publicidad y de esa manera que pudieran permitir que el deudor mantenga el uso y la explotación del bien mueble para el pago del financiamiento o el crédito obtenido. Entonces, lo que ha ocurrido desde el año 2006 hasta la actualidad es considerar básicamente la prenda como la garantía mobiliaria y se ha desarrollado el trabajo sobre la base de estos parámetros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una vez entrada en vigencia en el año 2006 la ley 28.677, al no haber obtenido todas las reglas que primigeniamente se encontraban en las versiones originales de este régimen de garantías, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, también hizo un desarrollo de evaluación sobre el impacto o, como bien lo comenta el instrumento, el diagnóstico y las posibles recomendaciones para mejorar el sistema de garantías mobiliarias, que si bien entró en vigencia en el año 2006, ya a los 3 años se promovió a través del Ministerio de Economía y Finanzas este diagnóstico y desarrollo sobre la evolución del crédito y a través de las garantías mobiliarias en el marco de la ley 28.677. ¿Qué es lo que se encontró en este diagnóstico desarrollado en el año 2009? El tema de los costos tanto del registro eh, para poder dar publicidad de una garantía mobiliaria, como el tema de unas tarifas o búsqueda de tarifas planas, tarifa flat, que permitiera ayudar y promover el registro de las garantías y de esta manera facilitar el pago o facilitar el financiamiento a través de estos bienes garantizados. Además, también dentro del diagnóstico y recomendaciones del año 2009, advirtieron que existían ciertas reglas en la ley 28.677 que sí estaban en las leyes modelo, pero no se encontraban incorporadas o implementadas en la ley 28.677, con lo cual
también era una necesidad de poder incorporar esta regulación que no tuvo acceso y cabida en el año 2006. Forma parte también del diagnóstico de recomendaciones la inexistencia de una plataforma de garantías que pueda ser de ámbito nacional. Recordemos que la ley 28.677 generó la creación de un sistema informativo de garantías y contratos, el cual no pudo ser implementado a su cabalidad o en su totalidad, lo cual implicaba no tener la posibilidad de conocer todas las garantías mobiliarias que podría haber otorgado un deudor a nivel nacional, si no obteníamos información parcial dependiendo de cada oficina o zona registral delimitada, con lo cual también fue una situación o una tarea que quedó pendiente o inconclusa con relación al objetivo primigenio de una ley del año 2006. De igual manera, se vio como de estas reglas faltantes que no estaban en la ley del año 2006, la ley 28.677, el, la figura de la garantía mobiliaria de prioritaria adquisición, que es una figura particular que permite también facilitar y propiciar el financiamiento del crédito a través de este tipo particular y especial de garantía, que también lo comentaremos más adelante. Entonces, como pueden apreciar, son diversas reglas que no estaban consideradas en el año 2006 con la ley 28.677, más esta realidad de no tener una plataforma única a nivel nacional y los temas de los costos que dieron cabida a promover una nueva legislación con relación a la garantía o el régimen de garantía mobiliaria. Esta nueva legislación la tenemos y la conocemos hoy a través del decreto legislativo 1400, que fue a través de una delegación de facultades del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, fue elaborado y promovido, como sabemos, dentro de las políticas del Ministerio de de Economía y Finanzas para promover el financiamiento. Este nuevo régimen de garantías mobiliarias no solo surge en el decreto legislativo 1400 como antecedente inmediato, ya el Ministerio de Economía y Finanzas estaba promoviendo dentro del Congreso un proyecto de ley para este nuevo régimen de garantías mobiliarias, el cual, al haberse obtenido la delegación de facultades, el ministerio optó por seguir este camino para obtener el nuevo régimen o la nueva regulación de las garantías mobiliarias. Entonces, la parte relevante de este nuevo régimen de garantías mobiliarias a tener presente es, primero, que hay nuevas reglas, nuevas consideraciones que no están en la ley 28.677 y que están siendo incorporadas en el nuevo decreto legislativo, el decreto legislativo 1400, y uno de ellos es la importancia la situación medular que tiene esta nueva plataforma denominada Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Y lo que también es resaltante está vinculado a que el régimen unitario de garantías mobiliarias no solamente se agota en esta garantía mobiliaria como la conocemos, como esta afectación de bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación, sino también puede involucrar a otros contratos que puedan cumplir la función de garantía a lo que denominamos equivalentes funcionales, que también lo vamos a poder comentar más adelante. Ok, en ese escenario, ¿qué es lo que tenemos? Un cuadro comparativo de lo que podemos apreciar, la regulación que tenemos en el Código Civil sobre la garantía prendaria ya derogada, la regulación que tenemos en la Ley 28.677, abrogado por el Decreto Legislativo 1400, que está vigente a partir del 3 de marzo. Como pueden ver, en la garantía prendaria lo que teníamos era una afectación que se realiza sobre un bien mueble y quien lo realiza lo afecta el propietario del bien mueble a favor del acreedor. Como segundo elemento, tenemos que hay una entrega física o jurídica. Jurídica es, podemos entenderlo como inscrita, ¿no? Es una entrega física o una inscripción. De esa manera, o la entrego físicamente al acreedor o ya no necesito entregarlo al acreedor y hago la
inscripción en reemplazo. Esa era la segunda característica, como lo hemos comentado en la lámina anterior. Luego, naturalmente, esta garantía lo que busca es asegurar el cumplimiento de la obligación y además tenemos la nulidad del pacto comisorio en el sentido que no podía el acreedor hacerse dueño del bien mueble ante el incumplimiento del pago del crédito, del financiamiento o de la obligación en general. Damos un paso más y tenemos la garantía mobiliaria de la ley 28.677 desde el año 2006. En este caso, también se trata de una afectación de un bien mueble y lo realiza el propietario, está en la regulación. En este caso hace referencia a que puede ser con o sin disposición del deudor, ¿no? Permite que el deudor pueda mantener la posesión, el uso y la explotación del bien mueble para el pago de la deuda o del financiamiento. Hace también referencia al aseguramiento del cumplimiento de una obligación, o sea, la razón de la afectación del bien mueble en garantía, establece ya la oponibilidad mediante la inscripción y genera un regla sobre ejecución extrajudicial con ciertas pautas o parámetros de protección al deudor para evitar actuaciones del acreedor que pudieran ser en perjuicio del deudor. Entonces, vemos ahí un avance entre la garantía prendaria y la garantía mobiliaria, haciendo referencia ya como regla general de inscripción para efectos de oponibilidad, ya no la entrega. Y finalmente, a lo que tenemos a partir del 3 de marzo de este año, el decreto legislativo 1400 en relación al régimen unitario de garantías mobiliarias. Bajo este escenario, también se habla de la afectación de cualquier bien mueble, ¿no? que tenga vinculado a un legítimo, a un derecho legítimo que tenga el deudor. De esta manera, ya vamos apreciando una diferencia con la ley 28.677 que vinculaba la afectación de mi inmueble necesariamente por el propietario. En el régimen del decreto legislativo 1400 permite la posibilidad que pudiera tener yo un derecho distinto al de propiedad y a pesar que sea distinto al de propiedad, ese derecho poder darlo también, afectarlo como parte de la garantía mobiliaria. Hace referencia el decreto legislativo 1400 también que es con o sin posesión del acreedor, ya ahora desde la mirada del acreedor, si el acreedor va a tener la posesión o no la va a tener del bien mueble otorgado en garantía, asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones, resalta y destaca la posibilidad de que puedan ser varias obligaciones las que sean materia o las que sean objeto de garantía por parte de los bienes muebles. La punibilidad también está determinada por el registro, haciendo dos referencias adicionales, el tema de la posesión y también el acuerdo de control. Concretamente, en el acuerdo de control es un elemento adicional, es una figura adicional que no estaba en la ley 28.677 y que se está incorporando como medio, mecanismo de publicidad de una garantía y mantiene también las reglas de ejecución extrajudicial para el caso de incumplimiento. Agregando dentro de algunos cambios más o menos que puedan existir entre la ley 28.677 y el decreto legislativo 1400, hace expresa referencia que si el deudor mantiene la posesión de los bienes muebles y ante el incumplimiento de su obligación, el acreedor garantizado le solicita la entrega del bien mueble y no lo hace dentro del plazo legal previsto, se convierte en un poseedor ilegítimo. Es una regla específica incorporada en el decreto legislativo 1400 y que ya ustedes lo pueden leer en el instrumento que les comentaba en la lámina anterior, o en el instrumento del Perú Diagnóstico y Recomendaciones para mejorar el sistema de garantías mobiliarias. Hacía referencia a esta necesidad de generar de manera expresa la indicación que si el deudor no entrega el bien mueble a requerimiento del acreedor, se convierte en un poseedor ilegítimo. Una regla adicional y nueva, diferenciada de lo que ustedes van a poder leer o cuando lean el Código Civil de 1984, tiene una definición o en todo caso unos alcances diferentes a lo que se considera un poseedor ilegítimo. Acá el decreto legislativo 1400 estará incorporando un supuesto adicional.
Ok, entonces hemos visto el desarrollo de la garantía prendaria, la garantía mobiliaria con la ley 28.677 y a su vez la garantía mobiliaria con estos alcances adicionales en el decreto legislativo 1400. Y como pueden ver, uno con la lámina anterior se lleva el camino o la impresión de que paso de prenda a garantía mobiliaria y continúo con la misma idea de garantía mobiliaria. ¿Qué paso adicional da el decreto legislativo 1400? Hace referencia expresa a la existencia de equivalentes funcionales, que es un concepto legal que busca desarrollar la posibilidad de que en la plataforma de garantías mobiliarias no solamente pueda incorporarse una garantía mobiliaria dentro de la concepción que habíamos mencionado, la afectación de un bien mueble para poder garantizar el cumplimiento de una obligación, también sirve y permite incorporar información o figuras jurídicas que cumplen una función equivalente a una garantía mobiliaria, eh, con la finalidad de afectar un bien mueble, al final para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones. Los ejemplos característicos para describir cuáles podrían ser estas figuras jurídicas como equivalentes funcionales, lo encontramos en el arrendamiento o el arrendamiento financiero, en donde, por ejemplo, en el arrendamiento financiero, el arrendador, al mantener el derecho de propiedad sobre el bien mueble que le es entregado al arrendatario para su uso y explotación, eh, el hecho, no, la circunstancia de mantener el derecho de propiedad sobre el bien mueble por parte del arrendador, ese derecho de propiedad está sirviendo como garantía frente al incumplimiento de la obligación del arrendatario de poder pagar la renta correspondiente. De esa manera, ante el incumplimiento del financiamiento del crédito otorgado por el arrendador, lo que puede hacer es resolver el contrato y recuperar el bien mueble, puesto que es de su propiedad. Entonces, aquí el derecho de propiedad que mantiene el arrendador en un arrendamiento financiero está sirviendo, está cumpliendo una función equivalente a una garantía mobiliaria. Está sirviendo como garantía con relación al pago de la renta. También otra mirada con relación al arrendamiento financiero como aspecto favorable en relación a un financiamiento o crédito está en el sentido que al ser el bien mueble pertenece y ser de propiedad del arrendador, ante un caso de insolvencia del deudor garante, este bien mueble no está afecto o no forma parte de la masa concursal de este deudor garante porque es de propiedad del arrendador. Entonces, es un segundo elemento característica que hace que en el comercio se pueda utilizar esta figura del arrendamiento financiero, favoreciendo la posibilidad de recuperar ante el incumplimiento del deudor el financiamiento o el crédito otorgado por el acreedor y en este caso por el arrendador completamente en esta figura. Entonces, si vemos que esta figura jurídica cumple una función equivalente de garantía en los términos generales, como estamos hablando, está afectando un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones, es un equivalente funcional y también corresponde que pueda ser registrado, subido en el sistema informativo de garantías mobiliarias para efectos de prelación, publicidad, prelación y oponibilidad. Como podemos ver, entonces ya no el tema de la plataforma de garantías se circunscribe adicionalmente a la garantía mobiliaria, como lo habíamos conversado, también a estas figuras jurídicas que cumplen una función equivalente a la garantía mobiliaria, ¿no? Y de esa manera también podemos entender por qué la definición de garantía mobiliaria es tan amplia, ¿no? Dice, es una afectación, la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble para el aseguramiento de una obligación. Es una definición que es muy amplia y de esa manera permite también incorporar dentro de esa concepción a estas figuras jurídicas como el arrendamiento financiero o el arrendamiento y otras más que ustedes ya lo pueden ¿no? ver que de manera enunciativa aparecen en el decreto legislativo 1400. Esta es una nueva manera de poder entender las figuras jurídicas que van a acceder a la plataforma del Sistema Informativo de Garantías, a diferencia de la Ley 28.677 del año 2006, que también guardaba
una definición general en relación a la afectación de bienes muebles para cumplimiento de una obligación y que esto también tenían acceso a los registros, ya sea al registro inmobiliario de contratos o al registro jurídico de bienes, dependiendo de si el bien era un bien registrado o un bien que tenga un registro de propiedad o era un bien que no tuviera registro. Sin embargo, no desarrollaba o no se explicaba en la regulación que formaba parte de un equivalente funcional y que la necesidad de su oponibilidad era a través de registro para efectos de poder llevar a cabo este régimen unitario. Con lo cual se da una precisión a lo que ya estaba previsto desde el año 2006. Otro tema vinculado al equivalente funcional de las garantías mobiliarias en el Decreto Legislativo 1400 lo podemos encontrar en el concepto de gravamen judicial o gravamen administrativo, que es un concepto también incorporado en el Decreto Legislativo y concretamente en su reglamento, por el cual se tratan de actos de la autoridad judicial o autoridad administrativa como el embargo en forma de inscripción que permite, a través de su publicidad en el sistema informativo de garantías mobiliarias, poder conocer que sobre determinado deudor se encuentra afectada determinado bien mueble en garantía. Y esto ha generado bastantes temas en relación a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1400, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, con los ejecutores coactivos, que en un principio hacían referencia a que este decreto legislativo 1400 solamente involucraba garantías mobiliarias y ellos lo que otorgaban, mejor dicho, dictaban, decretaban, eran medidas cautelares y por lo tanto estas medidas cautelares administrativas no debían ingresar a la plataforma del sistema informativo de garantías mobiliarias. Sin embargo, estas medidas cautelares forman parte de los gravámenes administrativos, con lo cual corresponde que su publicidad para efectos de oponibilidad deba ser realizado por el ejecutor coactivo. En los casos de gravámenes judiciales, se trata de medidas cautelares dictadas por el órgano jurisdiccional en procesos y el ejemplo que caracteriza estos casos de gravámenes judiciales se trata de demandas de pago de obligaciones de dar suma de dinero, demandas que una vez que son admitidas, generalmente se promueve, ¿no? En la parte demandante promueve que se dicte una medida cautelar, un embargo sobre algunos de los bienes del deudor, en este caso, o del demandado, deudor demandado. En estos escenarios de estas medidas cautelares se están afectando bienes muebles del deudor y también corresponden ser incorporados en el sistema informativo de garantías mobiliarias dentro de esta concepción de gravamen judicial, con lo cual a quien le corresponde incorporar esta información es al beneficiario de la medida, en este caso el demandante. Es quien se encarga de poder incorporar esta medida cautelar en el sistema informativo de garantías mobiliarias. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace tanto el demandante en un proceso judicial? Lo hace directamente en la plataforma del sistema informativo de garantías mobiliarias previa suscripción, incorporando un formulario. ¿Qué formulario? Formulario de garantía mobiliaria, en el cual en su interior, como contenido, va a poder encontrar un desplegable en el cual indicará que se trata en realidad de una medida judicial, medida cautelar judicial. Y de esa manera, a través de un aviso denominado de garantía mobiliaria, con la indicación en su contenido que se trata de un equivalente funcional, concretamente de una medida cautelar judicial, va a poder dar publicidad sobre esa medida dictada en el ámbito jurisdiccional. En el caso de medidas cautelares dictadas por órganos administrativos, el propio ejecutor o activo es el quien se encarga a través de su uso de la firma digital, suscripción y uso de firma digital, incorporar también un aviso de garantía bajo el equivalente funcional de medida cautelar administrativa para poder dar la publicidad y de esta manera oponibilidad y prelación ante otros acreedores. Incluso normativamente lo tenemos como conceptos de gravámenes judiciales administrativos
en la guía de operaciones garantizadas de la UNCITRAL, usan los términos de gravámenes judiciales, ¿no? O acreedores judiciales. Entonces, bajo estos conceptos de acreedores judiciales o gravámenes judiciales, lo que está buscando es que aquellos acreedores que no otorgaron garantías mobiliarias en su oportunidad, o sea, acreedores quirografarios, puedan, naturalmente, ante el incumplimiento, iniciar un proceso judicial de obligación de dar suma de dinero, y dentro de este proceso, aquella medida cautelar que sirva para garantizar el cumplimiento de esa obligación y permitirle la oponibilidad de esa medida, poder incorporarla en el sistema informativo de garantías mobiliarias. Entonces, eh, podemos llegar a concluir hasta este momento que el tema de las garantías mobiliarias no solamente involucra la garantía mobiliaria así denominada, y que con el antecedente que tenemos del 28, de la ley 28.677 hicimos este traslado, digamos, esta idea de que lo que era prenda, hoy debemos entenderla como garantía mobiliaria, también comprende otras figuras jurídicas como los arrendamientos financieros, los arrendamientos, incluyen medidas cautelares como medidas cautelares de embargos en forma de inscripción a través del concepto de gravámenes judiciales o administrativos, medidas cautelares dictados por ejecutores dentro de los procedimientos de ejecución coactiva. Entonces, ven que el ámbito de aplicación y uso del sistema informativo de garantías mobiliarias como regla general no se agota en estricto a la garantía mobiliaria, también involucra sus equivalentes funcionales, estas figuras jurídicas que cumplen una función equivalente de la garantía, así como los gravámenes judiciales o administrativos. Gravámenes judiciales, básicamente para acreedores quirografarios, acreedores que no en su oportunidad otorgaron un préstamo, un crédito sin respaldo de alguna garantía, y que ya están en una etapa de judicial de ejecución de pago, ¿no? De obligación de pago por parte del deudor. En consecuencia, como pueden ver, eh, esta idea y concepción general con relación a afectación de bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación, la podemos, palabras más o palabras menos, ideas más o ideas menos, resumirlas con la idea de un acuerdo. Tiene que existir un acuerdo. El acuerdo puede ser de constitución de una garantía mobiliaria, puede ser el acuerdo de generar o alguna otra figura como equivalente funcional, el arrendamiento financiero que colocábamos en el ejemplo. Además de este acuerdo, debe existir una vinculación, vincular un acuerdo que involucre la afectación de bienes muebles para poder seguir en este esquema de conversación. Y finalmente debe haber un medio de perfeccionamiento, que como regla o característica general es el sistema informativo de garantías mobiliarias. Y también habíamos comentado que a través del decreto legislativo 1400 se incorpora el acuerdo de control como otro medio de perfeccionamiento o de publicidad con relación a las garantías. El objetivo de un régimen unitario de garantías mobiliarias. El objetivo en el sentido de, para que exista una reforma en relación al modelo de garantías mobiliarias o al régimen, siempre se indica y se comenta en la literatura que parte de la necesidad de tener una herramienta informática, un registro, un sistema informativo que pueda servir como mecanismo o herramienta de publicidad de las garantías. No hay una adecuada reforma o no se promueve adecuadamente una reforma de garantías mobiliarias sin la existencia de una herramienta informática que pueda facilitar el desarrollo y el cumplimiento de este régimen de garantías mobiliarias. Y es lo que ocurre en este decreto legislativo 1400. Su entrada en funcionamiento del marco normativo del decreto legislativo 1400 y su reglamento siempre estuvo estrechamente vinculado a la existencia, desarrollo e implementación de un sistema informativo de garantías mobiliarias como elemento importante y necesario para un régimen de garantías, una regulación sobre las garantías mobiliarias. ¿Cuáles son las características de este sistema informativo bajo los alcances del decreto legislativo
1400 y su reglamento es, primero, que es de carácter público, todos pueden tener acceso a la información que está en la plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Es centralizado, es una plataforma a nivel nacional y centraliza toda la información de garantías mobiliarias dentro de los alcances y parámetros establecidos en el Decreto Legislativo 1400 y su reglamento. Otra característica necesaria debe ser económico. Y como sabrán, las garantías mobiliarias para ser publicitadas en esta herramienta informática tienen un costo, una tarifa plana, una tarifa flat de 4 soles por cada aviso de garantías mobiliarias que es publicitado en la plataforma, sin importar la cantidad de bienes o el monto de la obligación garantizada o de la obligación que es objeto está respaldada por la garantía. También otra característica necesaria, importante, se trata de una plataforma electrónica que va a poder facilitar la obtención de información y consolidar y congregar la información sobre las garantías mobiliarias. Con lo cual, eh, se trata de un sistema informativo público, centralizado, económico y electrónico. En cuanto a lo electrónico, pasa por dos momentos importantes que yo les hacía referencia anteriormente. En primer lugar, existe una suscripción. Quien va a incorporar la información es el acreedor garantizado directamente, ¿no? Y hay una suscripción que realiza este acreedor garantizado, el cual puede ser identificado mediante el uso de la firma digital, que nos permite tener garantía de inalterabilidad del contenido que no que no ha sido alterado y que no hay repudio por parte de quien firma digitalmente la suscripción y igualmente el uso de la firma digital para poder tener un reconocimiento al momento de generar los diversos avisos de garantía mobiliaria. Entonces, hablamos de una etapa previa de suscripción, y luego, una vez obtenida la suscripción, acreedor garantizado puede incorporar diversos avisos electrónicos de garantía mobiliaria. ¿Cuáles son estos avisos electrónicos? Es el aviso de constitución de la garantía mobiliaria, con la precisión que les comentaba. No solamente es constitución de garantía mobiliaria dentro de un aspecto de identificación de las partes, del bien y de los datos del gravamen. También incorpora la posibilidad de que en este aviso electrónico de constitución de garantía se puedan incorporar los equivalentes funcionales, tanto la figura jurídica del arrendamiento financiero, como las figuras denominadas gravámenes judiciales o gravámenes administrativos, que no son otra cosa que las medidas cautelares dictadas por un órgano jurisdiccional, como regla general, o las medidas cautelares dictadas en un procedimiento administrativo, por ejemplo, procedimientos de ejecución coactiva. Entonces, tenemos un aviso de garantía mobiliaria con los alcances que le comento. El otro aviso electrónico que se usa a través de la plataforma es el aviso de modificación de garantía para cualquier cambio que se pueda o se necesite realizar en la garantía mobiliaria. Tenemos una particularidad adicional. Hay un aviso denominado aviso de modificación global de la garantía mobiliaria. Este aviso de modificación global de la garantía mobiliaria permite que en un solo momento, con una sola publicación de un aviso, pueda yo modificar toda la información de los avisos que tenga vigente. Con lo cual, si yo soy un acreedor garantizado y se modifica la denominación social del acreedor garantizado, con una sola publicación de un aviso denominado de modificación global, puedo cambiar en todos los avisos de garantía vigentes por la nueva denominación del acreedor garantizado. Tenemos también el aviso de inicio de ejecución de la garantía mobiliaria, que es una publicidad nueva incorporada en el decreto legislativo 1400 y que no existía en la ley 28.677. El aviso electrónico de inicio de ejecución, como su nombre bien lo indica, informa, da noticia, da publicidad que se está dando inicio a la ejecución
de la garantía mobiliaria por incumplimiento del deudor. Y tienen diversas datos que deben ser completados o llenados en este aviso, que ya en otras de las sesiones seguramente van a poder conocer con mucho mayor detalle. También tenemos el de la terminación de la ejecución, otro aviso electrónico, con el cual una vez que concluye este proceso de o procedimiento de ejecución, judicial o extrajudicial, se tiene que poder incorporar el aviso de terminación de la ejecución. Finalmente, el aviso de cancelación. El aviso de cancelación de garantía, en los casos que se haya cumplido ya con la obligación como regla general, corresponde incorporar este aviso en el cual se indique que la cancelación de la garantía mobiliaria, en el ejemplo que les comento, se ha realizado por el pago o cumplimiento de la obligación por parte del deudor. También existen dos avisos adicionales que se han generado por una situación temporal en relación a las reglas que ha establecido el decreto legislativo 1400. Es el aviso de modificación, pero es una modificación que tiene como punto de partida o premisa una garantía mobiliaria que se ha constituido con anterioridad el decreto legislativo con anterioridad a la entrada de vigencia del decreto legislativo 1400. Esto es, antes del 3 de marzo del 2025. Si hay una garantía mobiliaria constituida con anterioridad a esa fecha, se voy a realizar una modificación. Esa modificación, por mandato del decreto legislativo 1400, debe ser realizada por por el acreedor garantizado, incorporando los datos de la garantía primigenia e indicando cuáles son las modificaciones que se está realizando ahora en la nueva plataforma. De igual manera, los casos de cancelación, el decreto legislativo señala que si hay una garantía mobiliaria constituida con anterioridad al 3 de marzo, anterioridad al decreto legislativo 1400, a la vigencia de este decreto, la cancelación se realiza tanto en la nueva plataforma como en el registro correspondiente, o sea, el RMC, si se tratara de un bien mueble que no tiene registro de propiedad o titularidad, o el registro jurídico de bienes muebles para los casos de bienes con registros de titularidad o de propiedad, como el registro de propiedad vehicular o el registro de son dos eh, avisos electrónicos adicionales incorporados por estas reglas de transición dentro del régimen de la Ley de Garantías de 28.677 y este nuevo régimen del Decreto Legislativo 1400. ¿Qué obtenemos? Obtenemos reglas de oponibilidad y prelación. ¿Cuál es la importancia de una plataforma, de un sistema informativo de garantías mobiliarias que a través de la publicidad, mediante estos avisos electrónicos, yo puedo obtener la oponibilidad o prelación en el caso de conflictos con otros acreedores? ¿Cómo puedo yo tener esta información? A través de la organización que tiene este sistema informativo de garantías mobiliarias. Rige como técnica el folio personal. La información la voy a conseguir por el dato del deudor garante. De esta manera, si yo quiero saber cuántas garantías y sus equivalentes funcionales han sido grabadas sobre bienes muebles del deudor garante, lo que debo hacer es colocar el documento de identidad de este deudor para poder obtener una respuesta de la plataforma informática de manera gratuita. ¿Cómo lo consigo? Si es una persona natural peruana, deudor garante, persona natural peruana, a través de o mediante el número de documento nacional de identidad. Si es una persona extranjera natural, el número de pasaporte. Si es una persona jurídica nacional extranjera, el número del registro único de contribuyente. Entonces, al tener este elemento único de identificación, que es el número de documento de identidad en los alcances que les comento, se puede obtener la información de las garantías mobiliarias que ha otorgado este deudor garante. Naturalmente, estamos hablando de las garantías mobiliarias que se hayan generado con posterioridad al 3 de marzo del 2025 o aquellas que hayan sido modificadas a través de este aviso que les comentaba de modificación de aquellas garantías constituidas con anterioridad bajo el régimen de la ley 28.677 y cuya modificación se tiene que hacer adecuándolas al régimen del decreto legislativo 1400. Entonces,
podemos concluir que como nuevas reglas vinculadas al registro, tenemos en primer lugar que no hay calificación registral, habíamos mencionado, el acreedor garantizado es quien directamente incorpora la información. El beneficiario con la medida cautelar es el que incorpora también la información. No hay participación de un registrador público. Se trata de avisos electrónicos cuya característica es de data estructurada, son campos estructurados a los cuales uno tiene que llenar aquellos datos que en primer momento están señalados en el decreto legislativo o en su reglamento, eh, o aquellos que se puedan incorporar de manera adicional a través de los diversos manuales de uso para cada uno de los tipos de avisos que hemos mencionado. Aviso de constitución, que incorpora los equivalentes funcionales, los avisos de modificación global, de modificación, de inicio de ejecución, de conclusión o terminación de la ejecución de la garantía y el aviso electrónico de cancelación, más los dos avisos adicionales que les hacía referencia en relación de aplicación de las normas en el tiempo, las de modificación de garantías constituidas con anterioridad al 3 de marzo, así como las cancelaciones que se realizan tanto en el registro antiguo, por decirlo de alguna manera, como en la nueva plataforma de garantías mobiliarias. ¿La responsabilidad de quién es? La responsabilidad es del acreedor. Si el acreedor garantizado es quien incorpora la información en esta plataforma, la responsabilidad por la información incorporada corresponde al propio acreedor garantizado. Por esa razón, la identificación del acreedor es muy importante y la tenemos a través de medios tecnológicos como es la firma digital. El uso de la firma digital nos permite garantizar la identidad del acreedor a efectos de poder, a que menos que a efectos de que asuma la responsabilidad por la información que incorpora. Adicionalmente, el decreto legislativo, conociendo que es el acreedor quien incorpora la información, establece ciertas reglas de corrección que va a permitir al deudor eh, solicitarle a través de la plataforma al acreedor que pueda corregir la información incorrecta incorporada en el aviso electrónico. Y esta corrección puede incidir de dos maneras, o a través que el acreedor garantizado incorpore un formulario de modificación para corregir la información, o incluso que el acreedor garantizado incorpore un formulario de cancelación para los casos que no haya existido garantía mobiliaria de por medio, o seguramente esta garantía mobiliaria haya sido ya pagada y por tanto corresponda incorporar el aviso de cancelación correspondiente. De igual manera, si no lo hiciera el acreedor a pesar del aviso y la comunicación que realiza el deudor garante a través de la plataforma, existe la posibilidad legal que pueda acudir a la vía jurisdiccional a través de un proceso sumarísimo a efectos de solicitar esta modificación o cancelación del aviso incorrectamente incorporado en la plataforma de garantías mobiliarias. De manera adicional o paralela, hay un procedimiento sancionador para este acreedor garantizado, quien sería pasible de alguna sanción en la medida de que no haga la corrección o rectificación solicitada por el deudor. Naturalmente, ¿cuál es el elemento de evaluación para poder proceder o no a una corrección o rectificación? Es el contrato, el acuerdo, el contrato de garantías con su contenido que nos va a poder permitir delimitar los alcances de si hubo un error o no lo hubo. Tenemos un registro ahora con una tarifa flat, 4 soles les había mencionado, por cada aviso de garantía, sin importar el monto del gravamen, sin importar el tipo o cantidad de bienes muebles que puedan ser afectados. Tenemos también la consulta gratuita como otra regla con relación a esta plataforma de garantías. La consulta es sin costo. Si deseo tener una información certificada o con valor, puedo solicitar la certificación, cuyo costo también será de 4 soles, manteniendo la propuesta y la perspectiva de tener siempre una tarifa plana o tarifa flat para la prestación de los servicios. En relación a las nuevas reglas, también es importante señalar o incidir en el tema de la corrección del aviso. Era un poco lo que les comentaba. Y en esta lámina lo que pretende es brevemente hacer referencia a este camino que puede realizar el deudor frente a estos casos en los cuales el acreedor garantizado haya incorporado información incorrecta en la plataforma. El deudor garante usa la plataforma,
Como habíamos mencionado, la regla general es que el acreedor incorpora los avisos. De manera excepcional, la plataforma también puede servir para que el deudor se pueda comunicar a través de la plataforma con el deudor garante a efectos de realizar una notificación que permita tener la trazabilidad que se le pidió al acreedor garantizado la modificación de la información en un aviso electrónico determinado. El plazo que tiene el acreedor para poder hacer esta corrección es de 15 días. ¿Y qué pasa si no lo hace? Habilita al deudor a que pueda acudir a la vía judicial, les comentaba a través de un proceso sumarísimo, una pretensión, una demanda a efectos de que se corrija a través de una modificación o se cancele el aviso electrónico con la información incorrecta. El juez puede dictar una medida cautelar dentro de este proceso sumarísimo y esta medida cautelar se refleja o se materializa a través de una alerta. Esta alerta la realiza directamente el Poder Judicial. Habíamos comentado hace un momento que las medidas, los gravámenes judiciales, las medidas cautelares eran incorporadas por el beneficiario de la medida a través de avisos de constitución, concretamente el equivalente funcional de una medida cautelar judicial. Este caso es totalmente distinto. Esta es una medida cautelar que responde a un escenario diferente. Tiene como premisa que hay un aviso de garantía con información incorrecta y ese aviso de garantía debe ser o modificado o cancelado. Entonces, para esos casos, esta medida cautelar la materializa mediante una alerta. Esto lo dispone expresamente el Decreto Legislativo 1400 y su reglamento, y esta alerta directamente lo genera el órgano jurisdiccional en la plataforma de garantías mobiliarias. Finalmente, luego del proceso, el juez dicta sentencia y puede materializar el, ordenándole al acreedor garantizado que modifique o cancele el aviso o hacerlo también directamente ante el incumplimiento por parte de este acreedor garantizado. Finalmente, para conocer un poco más sobre estas nuevas reglas en el Decreto Legislativo 1400 y su reglamento, es importante mencionar que tenemos otra figura a considerar, la preinscripción. La preinscripción es una regla que permite al acreedor garantizado poder incorporar un aviso de garantía mobiliaria incluso antes de que exista el contrato de garantía. Entonces, requiere de una autorización del deudor garante. Si el acreedor garantizado tiene una autorización del acreedor, del deudor garante para subir una garantía mobiliaria, con esta autorización, la ley, el decreto legislativo le permite al acreedor poder incorporar el aviso electrónico de garantía mobiliaria y de esta manera poder tener o ganar la prelación con relación a el préstamo que está concediendo respaldado en una garantía sobre bienes muebles de este deudor, quien lo ha autorizado a que pueda incorporar un aviso cuando aún no se ha celebrado el contrato de garantía. Naturalmente, estaría tratando de un escenario en el cual se encuentran en tratativas entre el deudor y el acreedor le dice, dentro de estas tratativas, si lo puede autorizar para incorporar un aviso de garantía y de esa manera tener una prelación sobre cualquier otro acreedor que pudiera tener este deudor durante estas negociaciones. Otra nueva regla que lo podemos encontrar en el Decreto Legislativo 1400 está en la garantía mobiliaria de prioritaria adquisición. Esta regla lo que permite es que de manera excepcional un préstamo que esté destinado para adquirir determinado bien mueble y este bien mueble que va a ser adquirido a raíz del préstamo sirva como una garantía mobiliaria de prioritaria adquisición y pueda registrarse y tener una prelación o prioridad incluso mejor a garantías que puedan haberse registrado con anterioridad en la plataforma. O sea, rompe la regla general de primero en el tiempo, primero en el derecho. Una vez que
yo determino que se trata de una garantía mobiliaria de prioritaria de adquisición dentro de los alcances que le estoy comentando, ¿no? La regla es que el financiamiento está sirviendo para la adquisición de ese bien mueble y ese bien mueble a su vez está siendo afectado en garantía del cumplimiento de ese financiamiento o de ese crédito otorgado l- al tener una relevancia el bien mueble que está adquiriendo el deudor. ¿Y cuál es la relevancia? A yo poder obtener, yo deudor garante, obtener nuevos bienes muebles, puedo explotarlos y usarlos y puedo pagar no solamente las garantías que haya otorgado a diversos acreedores, también me puede servir para poder pagar estas reglas, ¿no? Estos préstamos y se le da preferencia para que pueda recibir el préstamo por parte de directamente este último acreedor garantizado. Último en el tiempo, pero de acuerdo a esta regla legal, al ser de prioritaria adquisición, va a ganar prelación frente a los demás acreedores. En principio, lo que hace referencia a la guía de operaciones garantizadas, que eh, el propósito de de esta regla especial de una garantía mobiliaria y prioritaria de adquisición es que en principio debería también favorecer incluso a los acreedores anteriores, porque si yo estoy adquiriendo un nuevo bien mueble, ese bien mueble con mi uso y explotación no solamente va a servir para garantizar, va a servir para poder pagar la deuda no solamente del acreedor que tiene la prioritaria adquisición, sino también de los demás acreedores. Otra regla a señalar en el decreto legislativo 1400 está en la adquisición en el uso ordinario del negocio. Acá se especifica que la garantía que es otorgada no persiga el bien mueble si es adquirido dentro del curso ordinario del negocio, con lo cual permite también dar facilidad a que la propia venta de los bienes muebles por el deudor garante pueda servir para garantizar las obligaciones que hayan comprometido el deudor frente a otros acreedores. La regla lo que busca es que quien mejor que el propio deudor al momento de disponer de los bienes para poder obtener liquidez y que esa liquidez pueda servir para el pago de las garantías de otros acreedores, bajo el esquema del decreto legislativo 1400, en donde las garantías mobiliarias no solamente buscan perseguir a un bien mueble específico determinado, también tiene como finalidad y regla el que se pueda ampliar hacia los bienes atribuibles o bienes derivados, e incluso al resultado de la venta de estos bienes, con lo cual ustedes pueden apreciar que la garantía mobiliaria no solamente se circunscribe a un bien determinado específico, también también involucra el resultado de la venta de estos bienes. Para ello, el acreedor debe establecer estas reglas con el deudor garante, a efecto de poder hacer un adecuado seguimiento y tener la tranquilidad o certeza de que los ingresos que está recibiendo, la liquidez que está recibiendo el deudor garante por las ventas responden a efectivamente las ventas o disposiciones que hace sobre los bienes garantizados que han sido otorgados en garantía por el deudor a este acreedor garantizado. Lo que les había comentado, el escenario de la ejecución extrajudicial, en el decreto legislativo 1400 se ha establecido que en el caso que el deudor no entregue el bien mueble al acreedor, se convertirá en un poseedor ilegítimo, con las implicancias en relación a romper la regla de la buena fe y poder perseguir y hacerse cobro de la obligación a través de la venta de estos bienes muebles objeto de la garantía. El acuerdo de control es un contrato que se puede establecer entre las entidades de sistema financiero y el deudor garante, con el cual, ante el incumplimiento de una obligación del préstamo o del crédito, puede facilitar que el acreedor le indique al banco, a la entidad financiera, que ante el incumplimiento del deudor garante se va a hacer cobro de la obligación incumplida a través del dinero que esté en las cuentas del deudor a cargo de la entidad financiera. Y lo que habíamos también mencionado finalmente, lo relacionado a los derechos sobre bienes muebles, en donde ya
si bien la regla general o lo común puede ser el hecho de que la propiedad sobre los bienes muebles es la premisa por la cual yo puedo otorgar en garantía un bien mueble para efectos de su ejecución, también permita otros derechos menores al de la propiedad que puedan ser objeto de garantía mobiliaria para respaldar el cumplimiento de una obligación. Muchas, muchas gracias. Con esto hemos hecho un mapeo, una revisión muy general y básica de las nuevas reglas que ustedes van a poder encontrar en el decreto legislativo 1400 y su reglamento, en muchos de los cuales muchos de los temas que han escuchado lo van a poder ver con mayor desarrollo y detenimiento en las siguientes sesiones que será el jueves, perdón, el próximo jueves y la siguiente semana. Muchas gracias. Buenas noches, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí, Sí. sí. Buenas noches. Mire, en el día a día que estamos teniendo nosotros para la inscripción de la institución que yo trabajo, tenemos un inconveniente que nos ha salido en este momento. Cuando hemos hecho la constitución de garantías de bienes no registrados, de estos vehículos que son nuevos que estamos adquiriendo, ya hemos hecho el trámite, se ha registrado en la plataforma, tenemos el registro, el formulario de constitución, pero dentro de nuestro seguimiento también está ver que termine obteniendo una placa, el vehículo. Entonces, ahora que estamos haciendo el seguimiento y vemos que el vehículo ya tiene una placa, no vemos que se esté jalando la información de que está con una constitución de garantía mobiliaria. Como hemos visto en los casos de vehículos que ya tienen una placa, cuando he hecho el registro, efectivamente, registro, consigno la placa y posteriormente cuando saco la boleta informativa, sí me sale esa vinculación. Entonces, lo que yo quisiera saber es si se está registrando solo en el tema de garantías mobiliarias y no se va a vincular para conocimiento de terceros en la boleta informativa o tengo que poner de conocimiento como anteriormente se hacía. Sí, ahí son dos escenarios diferentes. En primer lugar, eh, vamos por el caso que es el que no, en el cual se incorpora un aviso de garantía mobiliaria sobre un vehículo que ya tiene placa de rodaje. En ese escenario, si el vehículo ya tiene placa de rodaje y se incorpora el aviso de garantía indicando ¿no? la placa única nacional de rodaje de este vehículo, sí hay una posibilidad que en la publicidad del registro de propiedad vehicular se pueda indicar en la publicidad que obviamente hay las titularidades, quién es el titular, el propietario del vehículo. Adicionalmente, hay un campo que va a poder indicar que en el sistema informativo de garantías mobiliarias sobre esta placa existe un folio causal electrónico, un número tal. Ahí sí hay una posibilidad de hacer una vinculación para la publicidad. ¿Cuál es la premisa? Lo que estamos conversando. Tiene que existir el número de placa de rodaje dentro o como parte del contenido del aviso de constitución de garantía mobiliaria. Cuando usted comenta que en el aviso de constitución de la garantía mobiliaria no está el dato de la placa y no podría estarlo porque se registró ese aviso, se publicitó antes de que se inmatriculara el vehículo en el registro de propiedad vehicular, la referencia que tenemos es la serie y el motor como datos de identificación. Si necesito hacer la vinculación, es necesario que se pueda llenar otro formulario de modificación para poder incorporar el dato de la placa en el aviso de garantía de constitución, ¿no? El aviso electrónico de constitución de garantía. Entonces, una vez que yo he hecho la modificación a través de un aviso, un formulario de modificación, y en la modificación lo que hago es colocar ahora el número de placa de rodaje, porque ahora ya lo tengo, de esa manera voy a poder, a través de las herramientas informáticas, y como insisto, a nivel de la publicidad, poder hacer esta referencia en el registro de propiedad vehicular que aparece sobre esa placa un folio electrónico en el sistema informativo de garantías mobiliarias. Es importante ver la diferencia porque debemos recordar que el responsable de la información que se incorpora en el sistema informativo de garantías mobiliarias es el propio acreedor garantizado. La entidad no podría
la SUNAR, como administradora del sistema, no podría incorporar información eh, en un aviso o en un aviso electrónico. Quien puede incorporar información en el aviso electrónico es el acreedor registrado, quien es el dueño, hablando coloquialmente, de esa información, el responsable de esa información. Ok, una consulta adicional. En el tema de estas modificaciones que yo voy a realizar ahora que ya mi vehículo tiene una placa consignada, ¿necesito tener alguna autorización o alguna autorización por parte del deudor garante? Porque voy a modificar, solo es una modificación de la placa porque ya hemos vinculado con el tema del motor y de la serie. Entonces, ¿se necesita alguna información o solo va a valer con la notificación que le hacen al correo electrónico? Lo que pasa es que lo ideal sería que en el contrato de garantía se pudiera colocar que se va a afectar en garantía y luego el acreedor incorporará la información cuando se obtenga el número de placa de rodaje, ¿no? Igual si no lo hubiera, entiendo que una comunicación hacia el deudor sería importante para que ¿no? conozca y sepa de este paso adicional que se va a realizar y que guarda coherencia y forma parte común de lo que debe ocurrir en relación a tener la información actualizada. Doctor Max Panay, Buenas en su noches. queríamos comunicarle que en su WhatsApp están las preguntas que han llegado a través del chat del Zoom desde que inició su clase de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ok. Se hacen las siguientes consultas. ¿Los terrenos o inmuebles no están incluidos en el sistema? No, no están incluidos. Los bienes inmuebles no están incluidos en el sistema informativo de garantías mobiliarias. Sin embargo, es importante hacer referencia que puede existir casos, escenarios en donde bienes muebles pueden estar dentro o incorporados en un bien inmueble. Y para poder distinguir estos bienes muebles, es importante que pueda publicitarse a través del sistema informativo de garantías mobiliarias. No el inmueble, sino el bien mueble, indicando en qué espacio, en qué terreno, qué bien inmueble se encuentra ubicado. Si una garantía mobiliaria o inmobiliaria no se libera, el bien puede garantizar otros créditos. Sí, la regla, lo que se busca a través del régimen de garantías mobiliarias es poder tener una línea de crédito abierta, permanente, y que pueda estos bienes muebles que se otorguen en garantía respaldar el pago sobre esta línea de crédito abierta. Viene la otra pregunta. ¿Puedo escribir en el sistema informativo de garantías mobiliarias un arrendamiento de vehículo y resuelto el contrato por incumplimiento, recuperar el bien vía ejecución de garantía mobiliaria? La regulación que está tanto en la ley anterior, en la ley 28.677, como en el decreto legislativo 1400, es una regulación frente a una ejecución extrajudicial de una garantía mobiliaria, en donde parte de dos premisas, ya sea a través de la venta de un tercero o mediante la adjudicación al propio acreedor, siempre a través del representante común, que es una regla para poder dar ciertas pautas o garantías también para el deudor garante que está siendo ejecutado. No está la regulación del decreto legislativo 1400 pensada para una ejecución de una resolución de contrato de arrendamiento. Para la resolución de contrato de arrendamiento, lo que corresponde es seguir las reglas ordinarias, no está en las reglas del decreto legislativo 1400. Una resolución de contrato, devolución de prestaciones, si no se restituyen las prestaciones, puedo accionar judicialmente. Actualmente ya no es, ya no es obligatorio la intervención de un notario en el contrato de garantía mobiliaria y el acuerdo de control es correcto. La regla para la garantía mobiliaria, la formalidad mínima es escrita. La forma escrita es la formalidad mínima para la constitución de una garantía mobiliaria. Eh, y para el acuerdo de control va a seguir las mismas reglas, puede estar dentro del contrato de garantía o puede estar en un documento aparte. Naturalmente va a depender de la actividad comercial.
determinar cuál es la formalidad más adecuada para respaldar el tipo de operación económica, ¿no? Lo que establece la ley o lo que permite la ley es dar la posibilidad a las partes contratantes de tener como mínimo la forma escrita para celebrar el acuerdo. Eso no impide que las prácticas comerciales puedan establecer alguna necesidad de alguna formalidad mayor, pero esta formalidad queda en decisión y en potestad de las partes contratantes. La ley solamente te coloca el piso, el mínimo, y el mínimo es la forma escrita. Danos ejemplos de procedimiento sancionador. En el tema del procedimiento sancionador, lo que está buscando es tener un camino o una fórmula para desincentivar que el acreedor garantizado no haga la corrección de la información del aviso de garantías de manera oportuna. El procedimiento sancionador podría generarse de la siguiente manera. Soy un acreedor garantizado, incorporo un aviso de garantía mobiliaria, eh, el deudor garante cumple con hacer el pago y yo, acreedor garantizado, no realizo la cancelación. Omito hacerlo, no la realizo. Entonces, puedo yo accionar, como les había comentado, a través de la plataforma para solicitarle al acreedor garantizado a través de la plataforma que levante, incorpore el aviso de cancelación de garantía. De manera paralela o adicional, yo puedo solicitar, yo deudor garante en este caso, solicitar denunciar al acreedor garantizado para que pueda extender el aviso de cancelación porque ya se realizó el pago. Este procedimiento sancionador es llevado a cabo a través de la SUNAR y lo que se realizará es verificar si efectivamente lo que indica el deudor es correcto, ¿no? Si se cumplió con realizar el pago y de esa manera correrá traslado al acreedor y sobre la base de la evaluación, si se cumplió o no se cumplió con el deber y la obligación que tiene el acreedor garantizado de eh, subir un aviso de cancelación frente al pago de la obligación garantizada, podrá desencadenar a nivel del procedimiento sancionador una multa por haber incumplido con efectuar el aviso de realizar o subir el aviso de cancelación de la garantía mobiliaria. Es bajo un procedimiento sancionador cuya consecuencia es establecer una multa, una sanción, y es independiente del procedimiento que pueda seguir a nivel jurisdiccional, que tiene el objetivo de conseguir la generación de un aviso de modificación o, para seguir en el ejemplo, un aviso de cancelación por parte del acreedor garantizado. De esa manera, por la vía jurisdiccional, obtengo o la modificación o la cancelación y por la vía del procedimiento sancionador, lo que se busca es que el acreedor pueda tener la diligencia, desincentivar, ¿no?, la falta de diligencia del acreedor en poder incorporar un aviso de cancelación de manera oportuna. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto para cualquier tema. Muchas gracias.